En Radio Más son las 12 en punto. De Soteapan, en el sur del estado. Radio Más me llega. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ABELI, en coordinación con Radio Más, presentan Quintapuancán, Nitulaxputma Quintachuencán. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Iniciamos. Anayi Dionisia Márquez Pascual. Echanunta heupa, yepama manangmaday champa, igatanang machi, san wutan heu, hus chimhem ang ochmu ahi. Heyuk mu wutan heu huchke, kuyuku chekkeum, soyo chekkeum, ang hagoy chekkeum, tantegang hompek, chiam tan wagayahpa, tan wayin, tanang machima. Hempegam nempa en artículo 7. Hem Angmadayoyi Iñeyi, Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Artículo 7 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Bachun stalagoni, bachun stalapanak, baklamas takapalau, chubachuyu chubayani hulchan, taxmokyatik anikilisankan, junkan, ani junkan Radio Más, bachaklamas takayausho moktanjo chukutsukutek makanami liretkan, milita patskan bachuyu chubay ani hulchan. Kabakmilaka masipihni, anich alimpalau la kin programas kan yu junkan, kintapuankan, nitelaxputma kintachuwinkan, nuestros pensamientos, voces que resisten, nabachu, limispakan, ani, anu. Yula Quinchivintecan, Yujunca, Litutunacu. Amigos, amigas, ¿qué tal? Les saludamos con el gusto de siempre. Sean bienvenidos, bienvenidas en este programa que lleva por nombre Quintapuancán, Nitolaxputma Quintachuwincán. Nuestros pensamientos, voces que resisten, un programa dedicada para ustedes, para escuchar la palabra, el pensamiento de nuestras comunidades. Así que les damos la más cordial bienvenida. Yo soy su amigo Masipini, Inocencio Flores Mina, como siempre un gusto saludar a ustedes y por supuesto el equipo de realización, a Víctor Mortera, a nuestro compañero que ya se me fue el nombre, ¿cómo? Poncho, Poncho, ya tiene ratito que no lo mirábamos por acá. Un gusto que ya nos esté apoyando nuevamente en el equipo de realización. Gracias, Poncho. Y bueno, pues en este día tenemos también pues el grato acompañamiento de un compañero hablante y del pueblo, no sé si se dice el pueblo Tenec o hablante de la lengua Tenec. Me refiero a Osvaldo. Bienvenido, Osvaldo, ¿cómo estás? Un gusto que andes en este programa de Quintapuancán, Nitolaxputma Quintachu. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jantawatz, Inocencio, antes que nada, Jalvinsich, Kalejean, invitación a Valquincinec, Tila Junhuec y a Valnucuenza al Tenec, ¿no? Pues antes que nada, buenos días y pues gracias por la invitación, Inocencio, por invitarme, ¿no? Y para hablar un poquito acerca del contexto de los Tenec, ¿no? En este caso vamos a hablar un poquito de los Tenecs veracruzanos, pues, valga la redundancia, del norte del estado de Veracruz, ¿verdad? Pues nos da mucho gusto para pues informarnos
del territorio hablante Tenec, y también si tienes el dato más adelante ya nos irás comentando dónde más se habla el pueblo, la lengua Tenec, ¿no? En esta ocasión aprovechamos también para saludar a nuestro compañero Luis Donaldo. Es integrante también de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, que nos está apoyando pues para llevarles también a ustedes pues la señal del Facebook, la transmisión por Facebook. Así que gracias, Noigni Luis. Y bueno, pues estaremos platicando del mundo Tenec. Bienvenido nuevamente, Osvaldo. Pues ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Vas formando parte también del equipo? ¿Perdón? Por favor, sí, en la página de Facebook estamos como Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, si no me equivoco, mi estimado Luis Donaldo. Para quienes nos están siguiendo por este canal, nos pueden encontrar justamente como Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Ahí nos encuentran, si no me equivoco. Y bueno, pues ni se diga, nos pueden escuchar también en .radiomás.mx para quienes nos siguen en la transmisión vía streaming. Ya saben que pues la palabra, nuestras voces no tienen frontera, gracias también a la tecnología en estos tiempos. Pues un gusto. Entonces les estaba comentando que Osvaldo, ¿cómo te has sentido? Porque estás formando parte también del equipo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, en la cual saludamos a sus autoridades, el maestro Victoriano de la Cruz, el director general de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y por supuesto saludamos con gusto a las autoridades justamente de esta emisora de Radio Más, la subdirección, también la dirección de esta institución que hace posible en colaboración con Abeli pues este programa de Quintapuancán. Entonces, pues Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, de hecho muy contento, es Culbel, dijéramos allá en el pueblo, muy contento, ¿no? Culbel. Actualmente soy de la nueva plantilla, ¿no? De la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, en este caso en el tema del TENEC, ¿no? Que apenas estamos desarrollando. Pues me encuentro muy emocionado, aparte porque pues es un medio, ¿no? Es una forma, ¿no? En la que también estamos trabajando esta parte de la lengua y la cultura Tenec. Por ejemplo, yo soy hablante. Si hablamos, por ejemplo, en cuestiones de cantidades, al 100%, por así decirlo, no lo hablo completamente, o sea, lo entiendo perfectamente, pero justamente por eso también es parte del trabajo que tenemos pensado desarrollar, ¿no? Me encargo un poquito de este caso de la creación, me voy a encargar, ¿no? De la creación de material didáctico en lengua Tenec, enfocado más que nada en el Tenec de la Huasteca Veracruzana, de la región de Tantoyuca, ¿no? Porque pues hay que describir que, por ejemplo, el huasteco tiene 3 registros de 3 variantes dialectales. En este caso son el Tenec de San Luis e Hidalgo, el Tenec de Tantoyuca y el Tenec de Chontla, ¿no? Que varía un poquito en el uso de las palabras y las formas que utilizan, pero es posible, ¿no? Entendernos en este caso mediante las 3 variantes, ¿no? Del Tenec. La misma lengua, hay una pequeña y ligera variación, sin embargo, pero se consideran dentro de la norma de escritura como variantes muy marcados. De hecho, sí, tiene que a partir del 2010 que empezaron estos estudios en torno a la lingüística o a la propuesta de una normatividad del TENEC, en este caso de la norma de escritura del TENEC, sí está estipulado como las 3 variantes, ¿no? Claro. Por ejemplo, el huasteco, dicho en español, es el Tenec, que es la autodenominación que tienen los pueblos, las comunidades en este caso. Nosotros somos Tenecs, ¿no? Somos muchos huastecos, ¿no? Tengo una pregunta, Osvaldo. ¿Qué se siente tú? ¿Qué representa para ti ser hablante, ser parte de la cultura Tenec? No, hombre, es una maravilla. De hecho, yo siempre digo que tengo la riqueza y la fortuna, ¿no? De haber nacido en una comunidad originaria, la que le llaman, en este caso una comunidad huasteca, una comunidad Tenec, ¿no? En la que pues nos dedicamos en este caso mayormente a la vida de la agricultura, ¿no? Por ejemplo, de la agricultura, el comercio más que nada.
Y es algo muy hermoso porque aparte no solamente convivimos los Tenec en esta parte de la región del norte de Veracruz, sino convivimos con otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, con el náhuatl, ¿no? Hay mucha presencia náhuatl en este caso en la parte norte también del estado de Veracruz, y pues son nuestros hermanos, compañeros, ¿no? Pues sobre esto seguiremos platicando, amigos, amigas, así que no se despeguen, no apaguen a su radio, todo lo contrario, subirle volumen. El saludo para cada uno de ustedes que nos escuchan en lo amplio del estado de Veracruz, de norte a sur, y bueno, pues Huaclamastecayau, como se dice en la lengua Tlimasipi. Quienes nos escuchan en el 107.7, un saludo, en el 105.5 en la FM en la zona centro, y bueno, pues en el norte en el 106.5, en la 101.3 también el saludo, y en la zona sur, quienes nos escuchan en las repetidoras de esta radio en el 95.7, también el saludo, pues con mucho cariño. Pues vamos a compartirles una canción, se llama El Campesino, es con un trío se llama Versátil, hermanos Gabriel, y volvemos con más para ustedes. Que el cerro se oye la queja de un campesino y que murmura de su cosecha ya se perdió. Con gran nostalgia, sombrero en mano, mirando al cielo, y que las nubes pasan y una gota quiere caer. El campesino está olvidado, desde hace siglos con una estaca sigue sembrando. El campesino fueron mis padres y mis abuelos, tatarabuelos y hasta yo mismo. Fatigado regresa a casa aquel campesino, pues su trabajo es más de 8 horas de sol a sol. Sus herramientas solo machete y el asador. Lucha que lucha con la esperanza de que mañana será mejor. El campesino está olvidado, desde hace siglos con una estaca sigue sembrando. El campesino fueron mis padres y mis abuelos, tatarabuelos y hasta yo mismo. Recuerdo aquellos años cuando era un niño, junto a mis padres nos enseñaban a trabajar, pero en el campo hay tanta miseria que no nos da ni para estudiar, y cada uno de mis hermanos poco a poquito se echó a volar. El campesino está olvidado, desde hace siglos con una estaca sigue sembrando. El campesino fueron mis padres y mis abuelos, tatarabuelos y hasta yo mismo. Ticactoc, totlayehyecol, totencaquilis ocnemi. Porque escuchar y aprender la sabiduría de las abuelas y abuelos nos permite conocer la vida y el mundo de los pueblos originarios.
Bienvenidas y bienvenidos. Soy su amigo Victoriano de la Cruz. Les presento la sección Kunayi, Retoño, el reverdecer de la palabra. La hancha za wanhu y le jehui ta za gon wan es ni mati nia mku es mona i la i hua za o ma sa za i es hina la he mku inemi o ma sa za i hu nia mati ta e a mku e hi ar o ma sa mka se kwa wo wa we wa ti ka maka ase ma lo mku nia elikin he kiana la hata tan za ko wan e za ko ali ma se kwa wo wo lo mku ki a nya esa a hia sin wa he nya za ko aza la lo mkwili ye lo mkwu er kalo esa kai isi a he ki a o ma ko aza li ma nya za la aza e ma ti lo e mo se ki a o ma ti ku za la han za he hu ku a re e lo la ha i e mo a mkwu e mo a chi ku la na lo e mo za ro na. Cuentan los abuelos y abuelas del pueblo chinanteco que debemos de cuidar mucho el maíz y no dejar que se desperdicie ningún grano. Debemos de juntarlo con mucho cuidado en la milpa cuando lo estamos cosechando y desgranando en la casa. Si no lo hacemos, la Madre Tierra nos castigará y entrará la sequía. En agradecimiento a la Madre Tierra, los chinantecos hacemos rituales seleccionando las mejores mazorcas de los cultivos para llevarla a la milpa como ofrenda a la Madre Tierra. Entonces se reza y se prende incienso con la intención de agradecer la cosecha obtenida para que la tierra siga dando su fruto. Kunayi, retoño, el reverdecer de la palabra. Nos escuchamos en la próxima emisión. Bachon Stalapanak, Batailan to, Anias Muknan, Kilisanka, Hunkan, Radio Mas, Valechich Pachumo Gatompelei, Ta Alimpalet Hassan, Alimpalet Bachusha Chivint, Cobal Chachuyo, Unteretas Mujiatek, Bachak Lamasticayo. En este programa continuamos, Voces que Resisten, saludos nuevamente, una felicitación con gusto a doña Anita, que ayer estuvo cumpliendo años, doña Anita González Osorio, el día de ayer cumplió años. Nos escucha en la colonia en la colonia Vicente Guerrero, ya me estoy confundiendo, de la ciudad de Jalapa, Veracruz, que pertenece a esta ciudad, así que con gusto la saludamos. Y de este saludo también nos vamos hasta en el norte de Veracruz, en la comunidad de Latatún, Tierra Colorada, Tlachichilco, Veracruz, donde Hilda Flores el día de hoy está de manteles largos. Bachakmastecayan, Quintalapanak Hilda, Aniki Lajputeni, Bachu Quintalapanacán, Leonides, Bamagnitech Bachu, Latui Puyush, Bamagnitech Bachu, Anu Piyu, Valechech Bachu Mastecayan, Shemoktan, Anu Calapasat, Chbeitan, La Intzeminchetin, Ani Hulchan, con gusto. Te abrazo, Hilda, que cumplas muchos años más en la comunidad de Latatún, Tierra Colorada, Tlachichilco, Veracruz. Y bien, para quienes gusten contactarnos, recuerden que está el número de WhatsApp de esta su emisora, Radio Más, la radio de los veracruzanos, y un saludo también para ustedes. El teléfono de WhatsApp es 228-842-3507. Les esperamos para que ustedes nos comenten y nos compartan sus comentarios, algún saludo. Nuestro queridísimo César Dimas Celestino Laga César, Achakmastecayan, Bachuyu Chevay Asmut, Anikili Sankajunka Radio Más, Anketseunte Asmut, Achakmastecayan, Yuchevay Anihulchan. Bueno, pues Osvaldo, retomamos acá nuestra plática para compartir un poco de el mundo Tenec. Ya nos estabas comentando sobre, pues en el territorio veracruzano
en Chontla, Tantoyuca, donde se habla el Tenec, pero ¿dónde más se habla el Tenec aparte de Veracruz? Rápidamente que nos compartas. Primero hay que hablar en torno a la referencia de lo que le llaman la Huasteca, ¿no? Ajá. La Huasteca, un área cultural muy extensa que abarca diferentes estados. En este caso abarca los estados de San Luis e Hidalgo, parte del norte de Veracruz y algunas regiones también de la parte de Puebla y un poco de Querétaro, ¿no? Pero mayormente se ubican en lo que tienen población en lo que es el norte de Veracruz, San Luis e Hidalgo, ¿no? Se habla en casi todos los municipios, por ejemplo, del norte de Veracruz, en los municipios, por ejemplo, de Platón Sánchez, Tantoyuca, Tempual, Cerro Azul, Chicón, Chontla, Tziltatepe, Tepechintla, entre otros, ¿no? En el estado de San Luis Potosí, por ejemplo, en Ciudad Valles, en Aquismón, en el Ébano, en Huehuetlán, en San Antonio, hay presencia de hablantes Tenec, ¿no? Y de pueblos Tenec, ¿no? Más que nada. Lo interesante aquí también es cómo tenemos esta conexión y esta abertura también con los otros pueblos con los que nos convivimos, en este caso, por ejemplo, con los nahuas, que son muy, muy allegados también a nosotros, ¿no? Así como ellos también tienen parte de cosas, por ejemplo, que tienen los Tenecs, en este caso los nahuas también adquieren un poquito de esto. Se comparten como ciertas prácticas, tanto culturales, exactamente, y algunas formas también de cosmovisión se van como combinando, no todo, porque sabemos que el mundo Tenec tiene cosas también muy particulares, desde la gastronomía, desde también el trabajo que se hace, que hacen los artistas Tenec, ¿no? No le decimos artesanos porque son artistas, son quienes hacen un morral y pues hacen infinidades de cestos, manufacturan infinidades de cosas, ¿no? Adelante. De hecho, sí, por ejemplo, ahí en el municipio de Tantoyuca, muy conocido, el famoso morral huasteco, ¿no? Que ya habíamos hablado en una sesión pasada, ¿no? El del Ixtle o Zapupe, como nosotros le decimos allá también, ¿no? Zapupe también lo conocemos, ¿no? Pues sí, la creación, por ejemplo, de artesanías, en este caso con base a la palma, que es un árbol de hoja extensa, que se seca y posteriormente se pueden hacer abanicos, ¿no? Servilleteros, canasteros o tortilleros, ¿no? Incluso para sillas, ¿no? En este caso, por ejemplo, el carpintero los hace y la parte de abajo de la silla está tejida con palma enrollada, en este caso como tipo tubitos, y pues es muy resistente, ¿no? La mayoría se dedica en este caso a la agricultura y al comercio. Hay que reconocer también que dentro de toda esta área, en cuestiones geográficas y ecológicas, varían un poquito el sistema tropical que tiene, ¿no? El clima de allá, por ejemplo, de Tantoyuca es muy caliente, son temperaturas de 40 a 50 grados de repente, y por ejemplo, a diferencia de San Luis y Hidalgo, que también son calientes, pero que no bajan o no suben tanto así que digamos, ¿no? Porque pues, a pesar de que, por ejemplo, estamos en la parte de Tantoyuca, si nos pasamos a Chontla, que tiene el sistema biocultural de la Sierra de Tontepec, o la Sierra de Tantima, o la Sierra de Tziltatepe, que también le dicen, varía un poquito, ¿no? El clima y tanto las prácticas. Por ejemplo, en la zona de Tantoyuca se dedican mucho a la producción y a la comercialización de chile, el chile pico de pájaro que he conocido, que es el pájaro, ¿no? Claro. El cacahuate, ¿no? El frijol, el chana, que le dicen el frijol, ¿no? Chana, así le decimos el frijol, ¿no? La calabaza, ¿no? Parte de la tríada mesoamericana básica también, ¿no? Y pues sobre todo la mayoría se dedica al comercio local, al comercio interno dentro del municipio, pero pues también existe en este caso comerciantes que ya traspasan un poquito esto del comercio local hacia otras ciudades. Por ejemplo, en el censo de población de 2020 se había registrado que en tanto hablantes Tenecs habían alrededor de 256.526 personas. A nivel del área cultural, en este caso de la Huasteca, ¿no? Por ejemplo, es en todo lo que abarca la zona norte de Tantoyuca, San Luis e Hidalgo, ¿no? Que son en donde se ubica la mayoría de la población, ¿no? Actualmente en el 2025, perdón, ya me quedé en el otro año, no sé exactamente cuánto es la cantidad de población que ha aumentado o si ha disminuido completo, pero sí existe una baja en tanto a la práctica en este caso de la lengua Tenec, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de las nuevas generaciones que están viniendo junto con esta inmersión
del sistema educativo, por ejemplo, del español, que pues está bien, ¿no? Pero también como que se deja de lado en este caso la lengua, como hemos visto históricamente que ha pasado, ¿no? Que en cuanto a Veracruz, ¿tenemos algún dato de cuántos hablantes de la lengua Tenec? En Veracruz, en el 2020, habían alrededor de, si mal no recuerdo, 162,000 habitantes. Digo, hablantes de la lengua Tenec. Que no sé, bueno, me imagino que ha aumentado poco, no mucho, porque también ha habido esta decadencia un poquito en la práctica del Tenec, ¿no? En este caso, ¿cómo se transmite el Tenec, ¿no? O ¿qué pasa con la lengua, ¿no? ¿Cómo la aprende, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me enseñaron bueno, no me lo enseñaron, por así decirlo, sí. Lo escuchaba completamente. O sea, bueno, que en caso muy particular tuyo, desde niño no fuiste hablando la lengua. Sí, entonces, ¿es tu segunda lengua? Es que ahí estoy medio confuso porque, bueno, pues aparte de que estaba muy chico, no recuerdo exactamente cómo empezaron a hablar, pero sí recuerdo perfectamente cuando me metieron al español, claro. Que fue justamente en la primaria, ¿no? De que aprende español, porque tienes que salir al mundo real, que le llaman, ¿no? Al otro lado, ¿no? Que dicen por ahí. Pero pues te puedo decir que en la comunidad o en las comunidades pues uno está feliz ahí, sí, sin preguntarse, ¿no? Qué está pasando también fuera de, ¿no? Porque pues, muy natural. Ajá, muy natural y porque pues, es parte de la estructura interna y el contexto que desarrollamos, ¿no? Pues el hecho de ser comunidad o de ser comunidades, ¿no? Por ejemplo, en la transmisión de conocimientos de la lengua, en este caso de las tradiciones, pues la mayoría de estas acciones se hacen mediante la transmisión oral de las personas, en este caso, por ejemplo, de los adultos mayores, de los abuelos, de los padres de familia, sobre todo, que son pues reconocidos dentro de en este caso dentro de la cosmovisión Tenec como los grandes conocedores, ¿no? Los abuelos o las personas mayores, ¿no? Personas sabias que les llaman. Exacto, porque también hay dos cuestiones, ¿no? En este caso los Tenec también tenemos mucho arraigo en torno a la cuestión territorial, ¿no? En la cuestión del ambiente, del medio ambiente, de Anchaval, ¿no? La tierra, ¿no? Completamente. Así le llaman la tierra, Anchaval. La tierra, ¿no? Porque en este caso, como la mayoría de los Tenecs se dedica, en este caso, pues en cuestiones económicas, a la agricultura, al comercio, pues todo proviene de la tierra, ¿no? Y pues, ¿en dónde más podemos pisar? ¿Dónde más vamos a poder vivir? No podemos vivir en una nube, ¿no? O sea, estamos viviendo en la tierra, ¿no? Y creo que eso es parte muy fundamental dentro de la cosmovisión Tenec, dentro de la cosmovisión de la Huasteca del Norte, ¿no? Bien. Pues seguiremos platicando en torno al mundo Tenec. Gracias, Osvaldo, por estar compartiendo justamente esta información. Es importante que vayamos pues también teniendo esta información de nuestros pueblos. Aquí en Veracruz se hablaba de 14, ahora actualmente, según los datos que ha hecho el INPI, ¿no? Ya son 15 pueblos que se reconocen. Entonces tenemos mucha diversidad y parte de ello es justo lo que nos estás platicando en este día. Vamos a ir a escuchar una canción y vamos a volver con ustedes. Por lo pronto, pues seguimos saludando también quienes se van sumando en esta escucha, tanto en justamente en esta su radio más, en las repetidoras que tiene a lo largo y ancho del estado de Veracruz. Por supuesto, quienes nos escuchan vía internet en la página oficial de esta emisora, les saludamos, y quienes nos escuchan en las redes sociales como en el Facebook, en la página de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, les saludamos con el gusto de siempre. Esta canción se llama Zapateado con Realeza Juvenil. Para la familia.
Martínez. Ahora compa Rubén, zapateale bonito. El saludo para la familia Mendoza Soto. Y arriba Linda Vista, sí señor. Para toda la raza bailadora en Huehueta Hidalgo. Y arriba las huastecas. Hashpatpat kintapuankan, nitulaksputma kintachuenkan. En Radio Más son las 12 con 31 minutos. Pues así no vas a agarrar marido, ¿eh? Las niñas no pueden. Deberías ser más femenina. Ese trabajo es de hombres. Ya cásate. ¿Cuántas veces lo escuchaste? ¿Cuántas veces lo dijiste tú? Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla. Escucha. Escúchate. ¿La solución? Está en tus manos. Nosotras somos libertad, respeto, Dignidad. igualdad. Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma. Gobierno de México. Veracruz se impone con sus impactantes postales que perduran en sus valles, montañas y su gran litoral, asegurando un desarrollo sostenible. Veracruz tendrá infraestructura y movilidad. Será un Veracruz seguro y con un Estado de Derecho. Hoy, Veracruz está de moda con un gobierno inclusivo y participativo, con inversiones, turismo, bienestar social, apoyo al campo y a todos nuestros pueblos originarios. En este segundo piso de la Cuarta Transformación, Veracruz se transforma. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Con la llegada de la temporada de lluvias, mantén tu casa limpia y libre del mosquito que transmite el dengue. Recuerda seguir los 4 pasos. Lava, mantén limpios los espacios de tu casa como el patio, la azotea y jardines. Tapa, evita tener abiertos los contenedores de agua que tengas en tu casa. Voltea, todos los recipientes como botes, macetas y trastes donde se pueda acumular agua. Y tira, todos aquellos que ya no utilices, como llantas, cubetas o envases. Recuerda, buscando y limpiando, acabamos con el dengue. Esta información es de carácter público, ajena a cualquier partido político. Queda prohibido su uso con fines ajenos a los establecidos. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Cada hilo cuenta una historia. El quexquemi, nacido en la región huasteca, simboliza más que una prenda. Nos recuerda nuestras raíces, nuestro pasado. Un legado tejido por manos de mujeres veracruzanas que unen la historia. Su forma de corazón representa el amor profundo de las y los veracruzanos. Es nuestra cultura, es nuestra identidad. El quexquemi une generaciones. Hoy tejemos un futuro de bienestar. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Este 2025 inicia el año sin adeudos. Pon en orden tu vehículo de manera rápida y segura. Si cuentas con tu verificación vehicular vigente, podrás obtener además del 100% en subsidio en la tenencia 2025, un descuento del 15% en enero y del 8% en febrero por derecho de control vehicular. Y en recargos y actualizaciones, un subsidio del 99%. Paga fácil y rápido en las oficinas de Hacienda del Estado, Cefiplan o ingresa a www.ovh.gov.mx. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. En Radio Más impulsamos el arte y la creatividad musical. Si eres músico y tienes una banda o agrupación de cualquier género, esta es tu oportunidad de sonar en la radio. Envía tu material original grabado profesionalmente al correo electrónico contacto rtvmusica@rtv.org.mx. Contacto rtvmusica@rtv.org.mx. Checa las bases en www.radiomás.mx y forma parte de nuestra programación. Visita los canales de YouTube y redes sociales de Radio Más y RTV Música. Que tu música suene en la radio.
Subin kumatong tam tan huyi y ya chay pap. Kitimbak Inocencio Flores Mina, Chivini Limasipi, Tankenankan Mapatsayaw Kinchivintikan, Han Mitichun Laik Intelektuuyan, Nekintuhunin Bahan Kamapatsaw Yukinchivintikan, Ani Yuchpakilekatinkan. Chunchnohun Tankahtsihin Palachimon, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable. Artículo 8 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Wachunch talagoni, wachunch talapanak, Tailan tolak sobelak smokna, nikili sanka, hunkan radio más, valechit pachumokoton peleyak smokyatek, ani tan testuy, lakatsasnat, yu hunkan Facebook, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, bachas bachuk la masticayau, yak smokyatek bachu ani, ano, kili sanka, hunkan radio más, ani bachuyu, kin programas kan, hunkan voces que resisten. Continuamos con ustedes, amigos, amigas, en esta charla que tenemos con el compañero Osvaldo Gervasio Montaño del Ángel, hablante Tenec de la comunidad del Mezquite, Mata del Tigre, Tantoyuca, Veracruz, así que nos está compartiendo pues justamente de la lengua, un poco de pues del contexto de la cultura, ya nos decía del territorio donde se encuentra este pueblo, esta nación, como le podemos denominar de otra manera, y pues gran parte del estado de Veracruz, de su gastronomía justamente, de sus actividades y pues de todo un poco desde la experiencia personal, ¿no? Acá saludan me imagino que es en Tenec, no sé si es en Tenec, compañero, aquí mandan un saludo desde quienes nos visualizan o nos ven en la transmisión por Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. ¿Es Tenec o no es Tenec? ¿Qué nos dicen? Dice Apel, Tenec, Titán, Potzol, yo soy Tenec. El Titán Potzol no me acuerdo qué significaba exactamente. Ajá. Pues es la compañera que nos escribe, a quien le mandamos saludos. ¿Cómo se llama? Diamante Preciosa, creo que sería. Así está registrado en su red social de Facebook. Nanapel Intenec Nitan Potsots, no sé. Potsots, no sé cómo se lee. Y bueno, pues el maestro Victoriano nos dice, muy interesante entrevista, me gustaría preguntarle a Osvaldo por qué le gustó estudiar, sobre todo antropología en la UB, si nos pueden compartir un poco. Pues ahí tienes una pregunta, mi estimado Osvaldo. Y bueno, antes de que la respondas, también saludamos con gusto al maestro Félix Antonio Jauregui. Él es del sur, náhuatl del sur, y manda saludos a los compañeros Osvaldo Luis, y su servidor. Los escuchamos con atención desde las oficinas, nos comenta, de la Abeli, que por cierto se ubica en Jalapeños Ilustres, número 7, quinto piso. Quienes tengan el gusto o la oportunidad de conocer las oficinas de esta academia, por supuesto, con gusto ahí les esperamos. Bueno, pues ahora sí, antes de continuar con esta charla que tenemos sobre el pueblo Tenec, si le quieres contestar también el maestro Victoriano. Sí, claro. Saludos, director, el maestro Victoriano, ¿no? Saludos también a la subdirección de fortalecimiento, al maestro Harvey y a la maestra Mariana, que ahí por mí me encargaron el saludito, ¿no? Y a todos los demás que comprenden en este caso la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, ¿no? Bueno, parte de mi experiencia en este caso, yo tengo de formación antropólogo y específicamente soy antropólogo histórico, graduado de la Universidad Veracruzana.
Y pues fue muy interesante este proceso de cómo llegué a terminar a ser investigador, ¿no? En un principio, hace unos años, antes o durante la pandemia, tuve la oportunidad de conocer, en este caso, a unas personas que para mí son unos referentes dentro de la investigación. Fueron 2 maestros que dio la casualidad que yo ya tenía pensado más o menos dedicarme, en este caso, al ámbito del humanista, ¿no? A la investigación. Pero tuve la oportunidad de colaborar en una investigación con unos maestros y pues dije, oye, qué bonito, qué interesante lo que hacen en este caso estos antropólogos o los investigadores, porque eso no solamente me ayudó a darme cuenta tanto el hecho de la profesión, sino que, por ejemplo, lo que pasó muy curioso fue que me tocó hacer en este caso las prácticas de campo con ellos. Y llegamos al punto del que, por ejemplo, tengo vecinos, familiares que fueron parte, colaboradores de la investigación, y ahí dentro de las cuestiones metodológicas, por ejemplo, en las entrevistas, etcétera, etcétera, me di cuenta que yo no conocía a mis vecinos, o yo no conocía específicamente qué había en mi comunidad, ¿no? Y me pregunté, dije, oye, bueno, si es cierto, ¿cómo es posible que yo no conozca qué es lo que hay en mi comunidad y qué es lo que somos, ¿no? Y ahí prácticamente vine a darme cuenta por medio de otras personas que, no, por ejemplo, una maestra es colombiana, no tiene ni relación en torno a acá, pero me ayudó a entender y a darme cuenta de qué es lo que quería, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he tenido como que este interés en torno a dar a demostrar lo que somos o lo que comprendemos, en este caso la cultura huasteca, tanto en las costumbres o tradiciones, pero llegó en el punto como que intermedio de mi experiencia de vida, en el que dije, no, pues creo que voy a dedicarme a estudiar o a estudiarnos. Vale la pena estudiarnos para darnos a conocer más que nada, ¿no? Porque pues como lamentablemente la mayoría de las personas que vienen de comunidades originarias o de pueblos indígenas, a los que se llaman, pues pasamos ciertos procesos no tan gratos, ¿no? Por ejemplo, desde la discriminación, la racionalización, entre otros. ¿No? Todo un tema muy complicado y sobre todo muy, muy actual ahorita también, ¿no? Y me pasó eso, ¿no? De que ya, por ejemplo, a mediados en este caso, de la secundaria, en mi caso, llegó el punto en el que prácticamente había dejado de hablar la lengua, ¿no? Tal vez no lo practicaba a diario, pero así, digamos que me olvidé, ¿no? Y me centré mucho más en el español completamente, ¿no? Porque pues también me gustaba mucho la poesía, la literatura, ¿no? Y sobre todo la mexicana, pero pues me la enseñaron en el castellano, en el español, ¿no? Ya aunado con esta experiencia que nos cuentas, Osvaldo, y que en algún momento, pues, ciertas situaciones no tan agradables, pues nos ahorillan a dejar nuestra lengua. ¿Cómo ves la lengua actualmente en tu región de donde vienes? Pues en la región de Tantoyuca hay una predominancia, en este caso, del Tenec. Sí, como te decía, hay como una baja, ¿no? En este caso, de la práctica del Tenec mediante las nuevas generaciones, pero creo que se está tratando, se está revitalizando. Bueno, espero que se revitalice, es parte de nuestro trabajo también. El único asunto es que, por ejemplo, el Tenec no tiene una propuesta de norma de escritura, ¿no? Ajá. No tiene una gramática exacta. Hay una propuesta de escritura, en este caso, por ejemplo, la propuesta nos dice que consta el Tenec de 34 fonemas, 34 conjunciones, en este caso de sonidos, que se dividen en 10 vocales y 24 consonantes, ¿no? Pero lo interesante aquí del Tenec es que, por ejemplo, en la práctica es ahí cuando creo que está el punto medio de enseñar y de que la gente quiera aprender, ¿no? Y no solamente hablando de las personas de las comunidades, no hablo de manera general, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo he intentado enseñar, o enseñar una que otra palabra o frase a las personas que no hablan la lengua, se les hace un poquito difícil en la cuestión de la pronunciación, porque, por ejemplo, el Tenec es una lengua glotal. Nosotros utilizamos las glotales que están en la garganta para hablar. Por ejemplo, nosotros podemos decir Huancutosnal. El to, por ejemplo, si lo escuchamos en el español, sería una L, una L y una glotal, un apóstrofe, y la O y otro acento, ¿no? Que es algo que el español no tiene. Y ahí varía un poquito en el tema de cómo enseñarlo y cómo pronunciarlo, ¿no? Pero creo que aquí el aspecto fundamental para la transmisión de todo el Tenec es la familia, ¿no? Sobre todo la cuestión familiar y de la vida cotidiana, porque la mayoría pues partimos, ¿no? En este caso desde las comunidades. Puntos claves que nos empiezas a arrojar en este momento.
ya tenemos motivos para seguir platicando de esto y adentrarnos un poco. Bueno, tenemos una sección, vamos a escuchar ahorita nuestra sección de Aprendamos Nuestras Lenguas y toca escuchar al Mundo Zoque. Volvemos con más ya para justamente despedirnos. Mátimo machtican totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Bienvenidas y bienvenidos. En esta sección vamos a conocer otras formas de nombrar al mundo. Para ello tenemos lo siguiente. Aprendamos la lengua ore, que algunos le dicen zoque. ¿Es la variante de Chapultenango? Sí, es la lengua que se habla en los municipios de Uxpanapa y Las Choapas. Aprendamos a saludar en zoque. ¿Hay un saludo para cada momento del día? Sí. Nosotros decimos Yahtzumhama, buenos días. Yahtzumtsai, buenas tardes. Yahtzumtsu, buenas noches. ¿Y hay otra manera para saludar? También podemos decir Huchañitu, ¿cómo estás? O bien podemos decir Tianen Tsahku, ¿qué haces? Sigamos aprendiendo los saludos en zoque. Ahora hablemos de las despedidas. ¿Cómo nos despedimos, Monya? Si estamos en un diálogo y nos despedimos, decimos Tesedotzah pajasikam towewenetamba, que quiere decir, así lo dejamos, luego platicamos. ¿Cómo se dice ya me voy? Decimos nemusmaku. ¿Y si queremos decir luego nos vemos? Decimos hasikam toistamba. ¿Y si quiero decir mañana nos vemos? Decimos homito istamba. ¿Cómo damos las gracias en la lengua ore? En la lengua ore decimos yus koroya. Repasemos. Chencho, ¿cómo se dice buenos días en zoque? Se dice Yahtzumhama. ¿Y cómo decimos ya me voy? Se dice Nemokmaku. Hemos escuchado los saludos y las despedidas en ore, la lengua que hablamos en Uxpanapa y Las Choapas. La lengua ore forma parte de la riqueza lingüística y cultural del estado de Veracruz. Gracias por escuchar nuestra sección Matimomachtican Totlahtolwan. Aprendamos nuestras lenguas. Nos escuchamos en la próxima emisión. Ompa Timotlaspaloski. Un minuto. Y bueno, pues hemos escuchado la lengua ore como parte también de este programa. Recuerden que es una diversidad que tenemos aquí en Veracruz. Entonces estamos hablando del TENEC y luego nos pasamos a esta sección. Bellísimo que vayamos conociendo nuestras lenguas. Osvaldo, ya cerrando nuestra conversación, ¿qué mensaje nos quieres dejar, compartir? Pues también invitándote a que vengas a futuro nuevamente a este programa. Sí, pues antes que nada hacer la invitación no solamente a las comunidades originarias, sino a la población en general, a que sigamos desarrollando ese interés en torno a las cuestiones culturales, no solamente de un solo pueblo, ¿no? Sino que extendernos más allá de lo que es la comunidad o de las comunidades, ¿no? Uh-huh. Y pues hacer la invitación, ¿no? Sobre todo, creo que yo me enfoco mucho en las nuevas generaciones para que sigan continuando y revitalizando justamente este resguardo de los saberes comunales y los saberes tradicionales, ¿no? Así que Huancutonal, Abalquín, Tsutsa o Abalquintilan Tenec, ¿no? Pues vamos a trabajar para que aprendan a escribir y para que hablen el Tenec, ¿no?
Muchísimas gracias. Halvin Sich. Sí se dice. Tampe Cuchutzin, Halvin Sich, luego nos vemos. Halvin Sich, Osvaldo. Tampeti Acha, luego nos escuchamos. Pues les agradecemos también a ustedes, amigos, amigas, por permitirnos llegar en sus hogares, entrar ahí en sus hogares, estar con ustedes en este programa a través de Radio Más. Así que les decimos Malakpuchunch, como siempre también agradecemos a estas dos grandes instituciones, la Abeli Radio Más, la Abeli ahí a cargo del maestro Victoriano de la Cruz, acá en Radio Más bajo la subdirección de la compañera Alejandra Mota. Le agradecemos muchísimo por propiciar este espacio. Y bueno, pues todo el equipo, este gran equipo de realización, a Víctor, a Dani, a Poncho, por supuesto nuestro compañero Luis, que hace posible en la transmisión del Facebook de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Recuerden, esto es Quintapuhuancán y Tolaxpulma, Quintachihuincán. Soy su amigo Inocencio Flores Mina, su amigo Mazepini. Nos escuchamos en la próxima emisión. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Abeli, en coordinación con Radio Más, han presentado Quintapuhuancán, Nitulaxputma Quintachihuincán. Nuestros pensamientos, voces que resisten. Nos escuchamos en la próxima emisión.